La precandidata del Frente Amplio, Carolina Cose, viene haciéndose notar en la campaña a través del Plan País, una sigla que refiere a una serie de documentos con propuestas de gobierno concretas. El martes de esta semana tuvo lugar la segunda presentación, que incluyó unas 50 medidas centradas en sostenibilidad económica, social y ambiental. Entre otras acciones, se plantea realizar un shock de infraestructura que requerirá una inversión de entre 3 y 5 puntos del PBI más allá del presupuesto nacional. Además, se prevé medidas para facilitar la actividad de las micro, pequeñas y medianas empresas y reformular el Sistema Nacional de Cuidados, con la creación de centros para los niños de personas que estudian en instituciones públicas. Este paquete se suma al primero que Cose dio a conocer un mes atrás, con otras 50 propuestas, en ese caso focalizadas en seguridad y convivencia. En total son 100 acciones que, según explicó, buscan bajar a tierra el programa común aprobado por todo el Frente Amplio. Vamos a profundizar entonces en esta segunda entrega del Plan País. Para eso estamos con el contador Pablo Ferreri. Buen día. Muy buenos días, Emiliano. Un enorme placer estar aquí. Y con la economista Isabela Antonacho. Gracias por la invitación. Isabela Antonacho es licenciada en Economía por la Universidad de la República, máster en Gestión de Ciencia, Tecnología e Innovación por la Universidad Nacional General Sarmiento de Argentina. Sí, candidata porque debo mi tesis aún. Bueno. La maternidad me ha tenido un poco ocupada. Y tu tarea en gobierno ha sido coordinadora sectorial TICS. Es verdad. En el programa de servicios globales de Uruguay 21, ¿no? Desde el 2021 estoy como coordinadora de la Oficina de Inversiones de la Intendencia de Montevideo. Y Pablo Ferreri, bueno, ustedes lo conocen porque fue subsecretario de Economía y Finanzas, fue director de la Dirección General Impositiva y hoy se desempeña en la Intendencia, ¿no? También en la Comisión de Inversiones. Sí, como tú decías, Emiliano, Carolina es alguien que se ha caracterizado en su carrera por tener programas de acciones concretas. Y en esa línea, en la campaña, está haciendo exactamente eso. Presentamos con un equipo que realmente yo quiero destacar el trabajo que se ha hecho, con más de 60 técnicos, en general generacionalmente jóvenes, lo cual también creo que es un aporte al Frente Amplio y al Uruguay. Tener 60 personas jóvenes trabajando, todas muy formadas en distintas áreas, es realmente muy bueno. Primero anunció Carolina 50 medidas vinculadas a acciones concretas como para desarrollar el primer año de gobierno, y estas 50 que presentamos ahora tienen que ver más que nada con una mirada más de mediano y largo plazo, de temas estructurales. Estas no son medidas urgentes, no son medidas inmediatas, a implementar así en los primeros meses. Hay algunas que se pueden ir implementando rápidamente, hay otras que lo que se marca es una orientación, un rumbo. Obviamente eso se va ejecutando a lo largo de un periodo de gobierno o incluso más. Todas ellas además tienen que ir conjugadas con las posibilidades presupuestales del país, porque algo de lo que hemos querido también poner en el centro es la responsabilidad fiscal y el orden macroeconómico, que es lo que asegura la posibilidad de sostener en el tiempo un plan de desarrollo. En este segundo capítulo, las acciones tienen un fuerte componente de algo que creemos que es central para el Uruguay, que es crecer más. Por lo tanto, hay una agenda pro crecimiento, ahora comentaremos, con muchas reformas microeconómicas que se plantean. Muchas de estas medidas no tienen costo, son medidas que plantean cambios de gobernanza, de gestión, de orientación, pero no tienen costo, y que creemos que son muy importantes para ponerle un piso de crecimiento superior al Uruguay. Pero el crecimiento no tiene que dejar a nadie atrás, y por eso, para poder hablar de desarrollo, también tiene que tener derrame en lo social. Isabela, a propósito de este marco general que planteaba Ferreri, ¿algo más? No, un poco capaz que como destacar que otro componente que estuvo muy presente en esta segunda fase de la entrega de país es la sostenibilidad, que veíamos como un componente transversal que tenía que estar muy presente, así también como pensar, bueno, cómo crecer con equidad, obviamente, pero también como la sostenibilidad muy presente en todas las medidas. Decía Pablo Ferreri recién, lo que se busca es que el país crezca
A tasas más altas que las actuales, que el promedio de los últimos años. ¿A qué tasas debería crecer? Este es todo un debate, ¿no? Es todo un debate, Emiliano, pero podemos por lo menos tener algunas referencias. Y acá nosotros queremos ser muy objetivos, más allá de estar en campaña electoral. El problema del bajo crecimiento del Uruguay se está tornando estructural. No es un problema de este año, ni siquiera de este gobierno. Uruguay viene creciendo poco ya desde la última década. Esto incluye el segundo gobierno de Tabaré Vázquez, el último del Frente Amplio. El crecimiento promedio de la economía uruguaya del 2015 a la fecha se ubica en el entorno del 1% promedio anual. Y esto es muy bajo, no alcanza para sostener el estado de bienestar que los uruguayos queremos y nos merecemos. Y además eso implica que nos distanciamos de otros países. Absolutamente. Que incluso son referencias, ¿no? Y que incluso están siguiendo, en teoría, caminos parecidos al nuestro, ¿no? Incluso Uruguay, cuando mirábamos la comparación regional, era de los países que más crecía en la región. Yo diría que esto fue hasta mediados del último periodo de Tabaré, por decir de alguna manera. Pero si miramos el desempeño económico de estos últimos años, Uruguay incluso está teniendo un desempeño mediocre comparado con la región. Y esto es un cambio que nos tiene que llamar la atención, porque todos los países sufrieron la pandemia. O sea, no es algo que sea solo de Uruguay. Quizás sí a esta parte del cono sur afectó más la sequía que a otros, pero claramente Uruguay creció menos que el promedio de la región. Entonces, tenemos que tener un plan de mediano y largo plazo. Como referencia, por ejemplo, podemos tomar los propios informes que ha hecho el Comité Asesor Fiscal del Ministerio de Economía y Finanzas, que plantea un crecimiento potencial de la economía uruguaya, que primero había calculado en 2,1% y luego elevó al 2,8%. Bueno, por lo menos Uruguay tendría que estar creciendo a esas tasas. Esto requiere mayores niveles de inversión pública y privada. Uruguay ha tenido pocos años en los cuales ha superado en su conjunto niveles de inversión que vayan más allá del 20% del PBI. Eso lo hizo en algunos años del final del gobierno de Tabaré Vázquez, del primer periodo y los primeros años de Mujica, o casualidad, y esto lo digo de manera retórica, esos son los años de mayor crecimiento del Uruguay. Hay una clara conexión entre mayores niveles de crecimiento y mayores niveles de inversión. Para poner un ejemplo, en este periodo de gobierno, con UPM2 incluido, y todo lo que eso llevó, Uruguay en el 2021 y 2022 y 2023, 22 y 23 sobre todo, que fue la construcción más intensa de la planta, no llegó al 20%, estuvo en el 19%. Entonces, ¿cómo hacemos para generar mejores condiciones para hacer más atractivo el Uruguay en un marco donde hay cambios globales que, bueno, también mencionamos en el documento que inciden en estas cosas? Son 50 acciones, difícil recorrerlas todas en una entrevista por más que esta sea larga. Vamos a poner el foco en algunas de ellas por lo menos. Empecemos. Una es un shock de infraestructura, decía yo, equivalente a 3 a 5 puntos del Producto Bruto Interno. ¿Qué tipo de infraestructura concretamente? Bueno, ahí es infraestructura que no, o sea, uno cuando piensa usualmente en los shocks de infraestructura, como que viene a nuestra cabeza las infraestructuras viales, las carreteras, las rutas. Y este periodo de gobierno ha tenido mucha inversión en esa materia, ¿no? Sí, tal cual, y las PPP que un poco se conformaron en el periodo anterior, en el último gobierno de Frente Amplio, iban también en esa línea. Acá, si bien entendemos que hay cuestiones todavía para trabajar a nivel de inversión que tiene que ver con la movilidad, sobre todo con la metropolitana, tiene también un enfoque muy grande en lo que es infraestructura más social, que tiene que ver con esa infraestructura que entendemos que necesitamos para seguir avanzando en el desarrollo, que tiene que ver con mejores y más escuelas, con sistemas de cuidados, o sea, con un montón de otras infraestructuras que tienen más que ver, digamos, con eso. Vivienda también, que algo se mencionó en la primera entrega inmediata de las acciones inmediatas. Sí, y conjugado con lo que dice Isabela, también estamos pensando en infraestructuras que aumenten el potencial físico del Uruguay para elevar su capacidad productiva. Por ejemplo, hay otras acciones mencionadas a lo largo de este documento que refieren a infraestructuras más de corte también productivo. Por ejemplo, lo que tiene que ver con un plan, con una estrategia nacional de riego. No toda la inversión que haya que hacer en esa estrategia es pública, pero la que sea pública, porque ahí hay que atender mucho la heterogeneidad de los productores. Hay productores muy grandes o grandes que pueden hacer las inversiones por sí solos, y por lo tanto lo que hay que hacer es una política pública que los incentive. Habrá otros que habrá que apuntalar y que luego lo repaguen, y habrá otros más pequeños, muy pequeños, donde habrá que haber inversión pública. Bueno, eso también puede ir direccionado en un fondo. Esto eleva
la capacidad de producción del agro uruguayo de manera muy importante. Eso genera más crecimiento y más recursos. Podemos pensar también en completar una red ferroviaria nacional. Hoy el ferrocarril central nos da la columna vertebral de esa red ferroviaria. Algunas obras se hicieron, sobre todo en el segundo gobierno de Tabaré, y hay que completar una red ferroviaria nacional que baje los costos logísticos y que por lo tanto vuelva rentables determinados emprendimientos productivos que hoy no lo son por los costos logísticos. Para financiar ese shock, ustedes proponen este fondo dinamizador de infraestructura en formato fideicomiso. A ver, 2 palabras sobre esta herramienta y seguimos, vamos a otras. Sí, Emiliano, ahí te comento, hemos trabajado mucho, hemos dialogado con actores del sector privado. No somos tampoco demasiado novedosos más allá de lo que está allí. Lo que nosotros nos estamos imaginando es un esquema similar al que hoy ya existe con la CBU, que está dentro de la Corporación Nacional para el Desarrollo, está la Corporación Vial, que estructura proyectos de infraestructura. Hoy tiene una cartera muy importante de la red vial que se maneja por allí, en la cual se estructura un financiamiento de largo plazo que permite diferir el impacto fiscal y financiero, que no es lo mismo, en el tiempo. Nosotros nos imaginamos algo parecido para otras infraestructuras. Tú mencionabas, y muy bien, que en este periodo se invirtió mucho en rutas. En el último gobierno del Frente Amplio también. Uno mira estos 10 años y los niveles de inversión en infraestructura pasaron de un promedio de $300 millones anuales a más de 500 en esta última década. Por lo cual, sin abandonar las rutas, hay que poner un énfasis en todas estas otras infraestructuras. Claro, entonces, pero ¿por qué me interesaba lo del fondo dinamizador? Porque ustedes mismos desde el Frente Amplio han dicho, ojo que buena parte de estas inversiones que se están haciendo en materia vial en este periodo de gobierno se están pateando para adelante. El costo queda para asumir en el gobierno próximo y siguientes, ¿no? Por los mecanismos que se ha usado, PPP, CREMAF, etcétera. Y por lo tanto vamos a tener limitaciones. Nosotros, si llegamos al gobierno, dicen en el Frente Amplio, vamos a tener limitaciones. Entonces, ¿cómo hacen para hacer este shock de infraestructura? ¿Cómo es esto del fondo? En 2 palabras, a ver. Bueno, en estas cosas voy a referir a una frase de quien fue mi mentor. En economía el manejo de los tiempos es fundamental. Por ejemplo, la CBU emitió un bono a 15 años, donde además se tenía 5 años de periodo de gracia. Y por lo tanto, este es un bono que se emitió en estos últimos años, eso le da espacio para poder cumplir con todo su cronograma financiero. Nosotros creemos que el manejo de los tiempos es fundamental, pero si ponemos énfasis en una combinación adecuada de infraestructura, donde una parte sea social, pero la otra apuntale el crecimiento y derrame de manera... Por eso hablamos de shock, porque tiene que ser rápido, porque estamos muy preocupados, muy obsesionados con generar acciones que permitan retomar rápidamente una senda de mayor crecimiento y que eso genere recursos. Otra parte del documento propone medidas para reducir costos y cargas burocráticas a las MIPYMES. Micro, pequeñas y medianas empresas. Bien, entonces, ¿qué es lo que están proponiendo? Ahí lo que estamos proponiendo es como una gran batería de medidas. Una de ellas tiene que ver con... Primero, como un estudio que hicimos, un análisis de la cantidad de MIPYMES, el peso que tienen son... O sea, recordemos que en nuestro país hay alrededor de 200.000 MIPYMES que forman parte de casi como un 90 y algo, o sea, % del empleo. O sea, es importante, digamos, el peso que tienen. No así cuando vos lo ves, por ejemplo, capaz que en el lado del peso de las exportaciones y demás, ahí no tienen tanta relevancia, pero sí en la generación de empleo y en la cantidad de empresas que hay. Es bastante importante. Lo que hicimos fue un análisis de los distintos tipos de MIPYMES que tenemos y de qué forma nosotros podemos, como del Estado y desde la política pública, aliviar determinados costos que tienen que ver con costos operativos y que van a ser de alguna forma más productivas a estas empresas. Este es un punto que aparece en varios programas de los precandidatos que se han presentado en las últimas ¿La productividad de las semanas. MIPYMES? Sí, y facilitarles las cosas, ¿no? Sí, claro. Hoy tenemos una serie de herramientas que, por ejemplo, están disponibles dentro de la propia DGI del Estado, que se ha ido digitalizando muchísimo y que ha avanzado mucho, sobre todo a raíz de la facturación electrónica, que bueno, que decís, como Estado tenés un montón de datos que hoy los podés poner a disposición de las empresas y empezar a eliminar ciertas restricciones. Para empezar, la propia facturación electrónica puede ser un servicio que la DGI le brinde, digamos, a las empresas. Eso como para aliviar un primer costo. Después otro costo que tiene que ver
con los requerimientos que vos tenés a la hora de la presentación de estados contables. Cuando estás hablando de empresas, no sé, por ejemplo, Literal E, que tienen facturación inferior a 4 millones de UI al año, bueno, vos podés ser como más laxo, digamos, en el sentido sobre todo porque vos como Estado ya tenés un montón de información que ellas mismas te proporcionan por lo que es los datos que hay a través de la facturación electrónica. Sí, ahí, Emiliano, a mí me tocó en el año 2010-2011 instaurar la factura electrónica en Uruguay cuando dirigía la DGI. Entonces, me quedé en el tiempo viendo su evolución, que fue muy buena a lo largo de todos los periodos, y hoy la DGI recibe aproximadamente 1.600 millones de facturas electrónicas por año. Ese es un cúmulo de información gigantesca que obviamente hay que usar mejor. Creo que ese es el paso siguiente del desafío, no solo para controlar, sino, como decía Isabela, para brindar mejores servicios. Por ejemplo, las empresas que liquidan impuesto a la renta empresarial, hasta 4 millones de UI, pueden hacerlo por un régimen ficto, es decir, aplican un porcentaje a sus ventas y ese es el porcentaje de utilidad sobre el cual después se aplica el impuesto a la renta. Si tú tenés todas las ventas de las empresas, porque tenés toda la facturación electrónica, faltan entrar algunas empresas de Literal E que van a quedar todas subidas el 1 de enero del 25, si tenés todas las ventas y es un régimen ficto, la propia DGI puede darle una declaración jurada borradora a esas empresas, y si las empresas las aceptan, nuestra idea es que las empresas no tengan que hacer ningún trámite más, y es más, como los registros los tiene la propia DGI, las empresas deberían de quedar liberadas de la obligación de llevar registros contables. En esto tampoco es ningún invento raro, sino que es algo que existe en Brasil, que nos lleva más o menos una década de adelanto en cuanto a la instalación de la factura electrónica, que luego hizo estos pasos. Yo creo que en Uruguay es algo que debería ir y también reorienta servicios profesionales. Hoy muchas empresas contratan profesionales para que le liquiden mecánicamente los impuestos. Yo creo que esto va a permitir que ese servicio pase a ser de mayor valor agregado para la gestión empresarial. Por ejemplo, un servicio de... Por ejemplo, un contador que lo que hace es una declaración de impuestos mecánica. Al quedar liberada de esa obligación puede pasar a ayudar a pensar. Un asesor, puede pasar a ser un asesor. Asesor financiero, claro. O de gestión de la empresa, lo cual le permite agregar mucho valor. También pensamos esto para los profesionales independientes que liquidan sus impuestos por IRPF. Estamos hablando, Emiliano, de decenas de miles de contribuyentes. Yo te diría que en conjunto, cuando sumamos los Literal E, a los cuales se les brindaría un servicio gratuito de facturación, en su conjunto esta medida abarca a más de 100.000 contribuyentes, entre IRPF e IRAE, a los cuales le estaríamos bajando los costos. Y esta medida, que es una reforma microeconómica típica, no tiene un costo no tiene un costo en recursos humanos. Lo que requiere es una inversión inicial de desarrollo de software para llevar adelante todo esto. O sea, son de esas medidas que te decía que prácticamente no tienen costo. Enseguida retomamos la entrevista con el contador Pablo Ferreri y la economista Isabela Antonaccio, en la que estamos recorriendo este Plan País 2, presentado esta semana por la precandidatura de Carolina Cose. Carolina Cose presentó este martes la segunda parte de su Plan País. Plan País. País es una sigla, acciones inmediatas y sostenibles. Esta parte está enfocada en la sostenibilidad económica, social y ambiental. 50 acciones incluye concretamente. Estamos recorriendo ese documento, para eso nos acompañan la economista Isabela Antonaccio y el contador Pablo Ferreri. Vayamos a un capítulo que está subtitulado Industria. Allí hay 3 acciones. Una, fortalecer el fondo industrial, cuadruplicando el monto global anual en el primer año de gestión. Capaz que los oyentes no saben qué es este fondo. ¿Qué es este fondo? El Fondo Industrial es un fondo que forma parte del Ministerio de Industria, que justamente lo que hace es dar un incentivo a través de un fondo no reembolsable, una especie de subsidio, digamos, a empresas pymes que pertenezcan a sectores industriales. Es un subsidio que hoy tiene un fondo de unos 23 millones de pesos y en general se entregan 10 subsidios al año, o sea que cada empresa, digamos, recibe 2,3. Nosotros ahí entendemos que es un fondo que ha tenido muy buenas evaluaciones, ha tenido muy buen impacto
sobre todo para aquellas empresas que requieren hacer como una gran transformación, digamos, a nivel productivo, incorporación de nueva maquinaria, incorporación de equipos, no solo técnicos, sino también humanos, y permite dar un salto de calidad. Lo que entendemos es que dado el buen funcionamiento y los buenos resultados que ha tenido, poder aumentar, digamos, la capacidad de que pueda tener como mayor uso por mayor cantidad de MIPYMES. Multiplicar por 4. Sí. Sí, ahí recordemos, Emiliano, ahí importa la multiplicación, pero también el valor de base, por decirlo bueno. Estamos hablando de 23 millones de pesos anuales. Entonces, pasaríamos a un fondo que tendría en el entorno de $2 millones por año. O sea, no estamos hablando de grandes números. Y lo otro que realmente hacen la diferencia. Exactamente, sí. Y que además no es que todo va a un proyecto, sino que está topeado, ¿no? O sea, hoy se divide en proyectos que tienen un tope de 2.300.000 pesos. Después, modificar el decreto vigente que reglamenta la ley de promoción de inversiones, computando como inversiones elegibles a aquellas que generen saltos tecnológicos con foco en la mejora de la productividad y el desarrollo de nuevos productos y generación de mano de obra de calidad. Veamos esto. Están, digamos, por revisar una normativa que el propio Frente Amplio impulsó en sus gobiernos. Sí, a ver, en general la normativa de lo que es el sistema de promoción de inversiones, nosotros como país debemos sí o sí revisarla, porque hay toda una serie de cambios que se están dando tributarios a nivel global que la OCDE está imponiendo y que como país tenemos el compromiso de ajustar. O sea, ese es como un primer ajuste y revisión que como país debemos hacer. Hoy tenemos un problema de que no estamos haciendo absolutamente nada. Pero hay otras discusiones, ¿no?, que se han planteado desde distintas tiendas, incluso desde adentro del Frente Amplio, si tiene sentido promover, o sea, darle exoneraciones a una inversión que en definitiva es para comprar muebles de oficina, para acondicionar un local comercial o de un estudio jurídico, contable. Eso se ha planteado tantas veces, ¿no? Sí, sin duda. O sea, el esquema de promoción de inversiones debemos revisarlo. Primero a la luz de los cambios globales que tienen que ver con lo tributario y con la OCDE. Por otro lado, también a raíz de cambios que nos están poniendo... a raíz de los cambios climáticos que también Uruguay ha firmado a partir del Acuerdo de París y que se ha comprometido, o sea, hay como todo más a nivel global, digamos, por imposiciones globales debemos revisarlo. Por otro lado, tenemos toda una serie de cuestiones que son más de corte nacional propias, que también entendemos y que ahí hay que dar como ciertas priorizaciones, es lo que estamos viendo nosotros, sobre todo priorizar un poco más lo que son las inversiones también de las empresas nacionales y de las pequeñas y medianas empresas. O sea, de hecho, esto que vos comentabas de revisión también de la ley de inversiones está dentro del capítulo de MIPYMES. Bueno, y el tercer punto es, para los casos de emprendimientos privados de gran porte, conformar un fideicomiso donde se vuelquen y gestionen fondos público-privados con el objetivo de desarrollar la cadena de proveedores nacionales del emprendimiento, tanto en la fase de construcción como en la fase de operación y mantenimiento. ¿Un ejemplo concreto? Un ejemplo concreto es, nosotros dentro de las inversiones que hemos tenido de gran porte, ha habido una vocación de tratar de que estas inversiones tengan un mayor derrame, sobre todo en las cadenas de valor. O sea, pongamos el clásico ejemplo de UPM y cómo UPM como inversión derrama también en otros sectores de actividad del país. La idea es poder fortalecer ese modelo y replicarlo también a otro tipo de inversiones que sean de gran porte. Entonces, que realmente haya una línea de trabajo que específicamente apunte, digamos, a apuntalar este encadenamiento hacia otros sectores de actividad. Inversiones de gran porte, por ejemplo, las de las plantas de celulosa que hemos tenido. Exactamente, Emiliano. Esto lo tomamos de lo que fue el proceso de negociación en el gobierno de Tabaré Vázquez con UPM2. De hecho, esto formó parte del acuerdo. Un esquema de un fideicomiso donde se volcaran recursos para ayudar a generar encadenamientos productivos con producción nacional. Básicamente ese esquema, pero decir, bueno, esto tiene que estar siempre que haya inversiones de este porte. Sí, o incluso podrían ser capaz que un poco menores, ¿no?, que el caso de UPM, pero que para nuestro país igual son de un porte relevante, digamos. Vayamos al terreno energético. Allí se propone desarrollar la cadena completa del hidrógeno verde. Se está reconociendo
la estrategia que elaboró este gobierno para avanzar en esta materia? La estrategia la elaboró el gobierno anterior. Yo sabía que iba a venir esa réplica. Quien inició las gestiones en el hidrógeno verde fue el gobierno anterior en las misiones que se hicieron a Europa, en particular en Alemania. De hecho, Carolina, como ministra de Industria, fue una de quienes encabezó esta movida de que Uruguay tenía que comenzar a analizar y a estudiar esta industria, ¿no? De la hidrógeno verde, que está asociada a lo energético también y bueno, a los combustibles en cierto sentido. Exactamente. Pero en este gobierno se ha ido avanzando mucho, incluso están en carpeta como posibilidades, mega inversiones, ¿no? Sí, porque son proyectos que requieren importante inversión para producir el hidrógeno verde, pero que llevan asociadas además inversiones muy fuertes para generar energía para poder hacer todo el proceso industrial. Nosotros creemos que este puede ser uno de los drivers de captación de flujo de inversión fuerte hacia el Uruguay, que lo precisa, como hablábamos anteriormente. Tiene que ir con una tónica que es la que nosotros manejamos en todas estas propuestas, de armonía total con el medio ambiente. O sea, sí a estos proyectos, siempre y cuando cumplan con los requisitos ambientales. Y nosotros creemos que es posible hacer este mix. También creemos que es importante por el volumen de inversiones que se precisan, que haya inversión privada, pero también que haya inversión pública, para que Uruguay tenga a través de sus empresas públicas un rol relevante en el manejo de estas cosas, que ANCAP se transforme en una empresa de energía que lidere el proceso, que oriente la estrategia y que eso haga luego atractivo el marco para que además haya inversión privada, pero tiene que haber un liderazgo de ANCAP en la materia. Pero por ejemplo, ANCAP ¿invertiría en alguno de estos proyectos? Más allá de los megaproyectos estos que se mencionaba, sí nos parece que tiene que haber proyectos específicos donde haya inversión de parte de ANCAP. De hecho, nosotros manejamos en el documento algún proyecto concreto de inversión que se podría realizar. Por ejemplo, esto no es duplicar inversiones, sino que es algo que, por ejemplo, se podría poner dentro del fondo de infraestructura que manejamos. Proponen un fondo de estabilización para cubrir la volatilidad de los precios internacionales del petróleo, ¿no? Sí. ¿Cómo se nutriría ese fondo? A ver, ¿y cuál es el objetivo? El objetivo del fondo es justamente dar, como en un plazo un poco más amplio de tiempo, mayor estabilización a los precios de los combustibles que hoy derivan del petróleo. Este es un mecanismo que en Uruguay ya existe, un mecanismo de financiamiento que existe, no es algo novedoso. De hecho, UTE, para lo que tiene que ver con la energía que proviene de hidroeléctrica, ya usa un fondo de estabilización, que un poco lo que hace es como compensar los problemas que podamos llegar a tener de exceso o de falta de lluvia. O sea, que estamos pensando en decir, bueno, cómo desde nosotros también, que el tema de los combustibles es algo que sabemos lo que ha sido, ¿no? Que afecta a todas y todos, y sobre todo que tiene como un fuerte componente en lo que tiene que ver con lo productivo. Bueno, pensar también en un mecanismo de este tipo que se pueda replicar como un fondo de estabilización y que por un periodo por lo menos de 6 meses dé, digamos, respuesta a que no haya tanta volatilidad. Ajá. Obviamente, Emiliano, ¿con qué origen los fondos? Uruguay no es un país que produzca petróleo y por lo tanto el fondo no se plantea reducir el precio de los combustibles. No es ese, como muy bien explicaba Isabela, el cometido. El cometido es dar previsibilidad para la toma de decisiones por parte de los agentes económicos. Entonces, muchas veces se puede partir de un fondeo inicial, pero después el fondo se paga a sí mismo porque tiene un componente para alimentar el fondo en la tarifa, lo cual permite que si aumenta bruscamente se pueda sostener con el fondo y luego si baja, eso pueda volver a nutrir el fondo. Es un fondo, como bien lo dice su nombre, de estabilización, no de reducción de precios. Pero creemos que es importante justamente por eso, porque muchos agentes económicos donde el combustible, la energía tiene un peso importante, tienen que tener cierta previsibilidad para tomar sus decisiones. Mínima referencia, por lo menos, porque así tratamos de avanzar a una de las acciones que me sorprendió, me llamó la atención. Crearemos un programa de incentivo para que las líneas aéreas mejoren la conectividad de nuestro país. A ver, ¿cómo es esto? Bueno, Uruguay, uno siempre cree que está alejado del mundo y tenemos un déficit en conectividad aérea que
que tenemos que trabajarlo. Entonces, un poco lo que estamos pensando es el mismo esquema que usamos para el sector audiovisual, que tiene que ver con el cash rebate, que es como una devolución a aerolíneas que hoy ya estén instaladas en el país, pero que hagan nuevas conexiones, o a nuevas aerolíneas que se instalen. Tenemos que mejorar nuestra conectividad aérea, no solo por un tema de crecimiento económico y para estar más conectados al mundo, también por un tema de turismo, de calidad de vida. Creemos que ahí tenemos un déficit en el que tenemos que trabajar de manera muy proactiva. Estamos hablando de una especie de subsidio. Sí, de alguna manera temporal. Temporal, sí. El esquema de los PUA, de los programas de Uruguay Audiovisual, los desarrollamos estando, en mi caso, en el Ministerio de Economía y Carolina como ministra de Industria. Y funcionó muy bien al punto que este gobierno aumentó los fondos que se destinaban a eso. Aquí lo que se plantea es un esquema que permita generar mayor conectividad y más derrame. Recordemos que los turistas que vienen por avión tienen un gasto en promedio de $800 diarios. Son los que más gastan de todos los que recibimos. Por lo tanto, fomentar la conectividad puede tener un derrame en la economía uruguaya importante. Obviamente, estamos hablando de subsidios que son por algunos meses para que se estabilicen esas conexiones. Obviamente varían, no es lo mismo un vuelo regional que un vuelo intercontinental. Son cosas a ir puliendo luego en conjunto con toda la industria aeronáutica, pero creemos que así como hubo un nicho que Uruguay explotó muy bien, que fue el de la producción audiovisual, puede haber una oportunidad de mejora de la conectividad con una cuestión acotada que puede redundar en bastante más recursos para la economía uruguaya. Enseguida, si les parece, ya sobre el final, me gustaría detenerme en lo que se propone para el agro y también el sistema de cuidados. Puede preguntarse seguramente más de un oyente qué hace el sistema de cuidados en esta parte del Plan País. Bueno, por ahí irá, claro, una de las preguntas. Seguimos conociendo a grandes trazos el Plan País 2, que presentó la precandidatura de Carolina Cose esta semana. Estamos con la economista Isabel Antonacho y el contador Pablo Ferreri. Voy a otra de las acciones, se encuentra en la página 15 y la elijo porque tiene que ver con la actualidad, es un asunto que se discutió en las últimas semanas. Constituir en una autoridad robusta e independiente a la Comisión de Promoción y Defensa de la Competencia. Acaba de actuar, ¿no? Acaba de actuar denegando la pretensión de compra de frigoríficos perteneciente a Marfrig que quería llevar adelante el grupo Minerva. Exacto. Y también denegando la compra de Pañific por el grupo Bimbo. Pero ahí se generó un debate sobre cuál es el alcance, cuáles son las atribuciones de esta comisión. Entonces, ¿ustedes qué están proponiendo? A ver, la comisión tiene todas las atribuciones hoy para actuar de manera eficiente y trabajar, pero tiene un problema de recursos que no le permite actuar de manera proactiva, sino que reacciona, o sea, actúa reactivamente, sobre todo cuando hay grandes, como el caso los dos casos que tú mencionaste, que son grandes procesos de adquisiciones o fusiones, en los cuales a partir de determinado porte, la comisión debe actuar, se debe informar a la comisión y tiene que pronunciarse. Nosotros lo que estamos viendo es que debemos dotarla de mayor cantidad de recursos para que pueda justamente tener como una competencia mucho más proactiva en el mercado. Que pueda analizar situaciones que se van generando sobre la marcha sin que haya necesariamente una compraventa de por medio, por ejemplo. Exacto, sí. ¿No? Que pueda estudiar mercados, que pueda tener mucho más claro, bueno, cuáles son los jugadores que están en determinados mercados, dónde se están dando problemas de oligopolios o de competencia, obviamente, y como comisión de actuar más proactivamente. ¿Hoy tiene esa potestad? Tiene la potestad, lo que no tiene son recursos. Lo que no tiene son recursos, sí. De nuevo acá aparece la pregunta de cuánto cuesta esto, después hablaremos al final de los costos, pero sigo. Voy al capítulo agro, hay un segmento significativo dedicado a este rubro de la actividad nacional. Ahí dice, se propone pasar de la primarización productiva a la inteligencia del crecimiento. Primero, ¿no se está cortando grueso? ¿Hoy estamos en primarización productiva? Bueno, obviamente cuando uno comunica en un acto a veces tiene que simplificar lo que dice, pero si nosotros miramos, Uruguay sigue exportando básicamente los mismos commodities, aunque a algunos commodities del sector agroexportador se le ha agregado más inteligencia. Nosotros creemos que hay espacio para agregarle mucha más inteligencia y, por ejemplo, proponemos
fortalecer, avanzar mucho en un instituto que para Uruguay es central, que tiene investigación de gran calidad internacional, como es el INIA, pero creemos que tiene que tener una extensión, el impacto mucho mayor de lo que tiene hoy. Hay algunos sectores que utilizan más y mejor el INIA que otros sectores, entonces trabajar fuertemente ahí para consolidarlo como un instituto de investigación que le llegue a todos los sectores agropecuarios, nos parece importante, por ejemplo, para también a través de la profundización de la investigación generar desarrollos que permitan tener sistemas nacionales de monitoreo ambiental. Cada vez el aspecto ambiental es una restricción más importante y también, Emiliano, una gran oportunidad, porque tener un sello de calidad ambiental en tu producción agroindustrial te permite colocar los productos a mejores precios. Es más, en algún momento no tener ese sello de calidad va a ser una barrera de entrada que nos va a dejar por fuera, nos podría dejar por fuera de algunos mercados. Sí, hoy ya tenés dos grandes, perdón que te interrumpí, Val, hoy ya tenés dos grandes regulaciones de la Unión Europea que en estos sectores de actividad para nosotros es un destino sumamente relevante, que uno va a comenzar a regir ahora, que tiene que ver con la deforestación, y otro a partir del 2026, que son como los controles que se van a hacer en frontera. Y bueno, nosotros, el INIA como instituto de investigación agropecuaria tan relevante, con tantos años de trayectoria y que está trabajando tanto en el medio agropecuario justamente, tiene que incluir a la brevedad la pata ambiental. Y esto que comentaba Pablo es relevante y también se cruza mucho con esto otro, o sea, cómo nosotros desde la política pública y la política de investigación científico-tecnológica empezamos a incorporar estos elementos para que justamente no estemos amenazados en lo que tienen que ver son nuestros principales productos de exportación. Sí, también se propone fortalecer el Instituto de Colonización, pero vamos a dejarlo allí porque quizás no nos da el tiempo. Me quiero detener en lo que apareció mencionado hace un rato, crear una institucionalidad encargada de planificar, diseñar y gestionar una estrategia nacional de riego y sus obras asociadas. Acá la pregunta es, ¿otra institución más? ¿Otra oficina más? Bueno, depende de la relevancia que le des al tema. Nosotros creemos que el uso del recurso hídrico en consonancia con los cuidados ambientales es fundamental, tanto por temas ambientales como por temas productivos. Si tú ves que esto puede elevar fuertemente el potencial productivo del sector agropecuario, bueno, es un tema a darle relevancia. Podés utilizar institucionalidad pública que ya existe y adaptarla para eso, bueno, en algún caso se puede pensar, pero nos parece que dada la magnitud y la relevancia del tema, no es un tema que se va a resolver obviamente de un día para el otro, sino que requiere justamente una estrategia que se desarrolla en el tiempo y que tiene que considerar muchos factores. Por ejemplo, hablábamos hoy de la heterogeneidad de productores en cuanto a su tamaño, pero no solo en cuanto a su tamaño, sino en cuanto al acceso al agua. Hay predios en los cuales hay acceso directo y otros que no, y hay que pensar en esquemas asociativos, y hay que pensar en esquemas que atiendan a productores grandes, a productores medianos, a productores chicos, que todas las obras que se vayan realizando, aunque no tengan todo financiamiento público, reitero, esto es un punto importante, vayan todas coordinadas dentro de una política pública. Bueno, es un desafío importante y entendemos que requiere que lo trate alguien que entienda el tema. Por eso es importante la institucionalidad, ¿no? Bueno, otro capítulo, lo mencioné ya más temprano, está centrado en el Plan Nacional de Cuidados, ajustarlo, reformularlo, ustedes dirán cuál es el término apropiado. ¿Por qué lo incluyen en un documento programático sobre desarrollo? Porque no hay desarrollo sin cuidados, simplemente por eso. Tanto en el primer país, que eran las acciones inmediatas para la seguridad, como en este otro plan que tiene más que ver con el desarrollo, los cuidados estuvieron sumamente presentes, porque hay un montón de políticas que nosotros entendemos que son de promoción del trabajo, de retirar a un montón de personas que hoy están en situación de pobreza, trabajar, digamos, en esa línea, que el sistema de cuidados tiene que ser una pata sumamente relevante y tiene que estar presente de una buena vez en nuestro país. Y por ejemplo, ¿con qué tipo de acciones? Bueno, en primer lugar hay un tema que es institucional, que es el Sistema Nacional Integrado de Cuidados. En este gobierno se lo unió
con el instituto que trabaja con las personas en situaciones de discapacidad. Ese es como un primer punto que nosotros entendemos que debemos volver a tener como 2 instituciones separadas, sí, que trabajen coordinadamente, pero ese es como un primer punto. Después, por otro lado, que bueno, que siempre está como muy presente el Sistema Nacional Integrado de Cuidados y sus costos asociados y de hecho en este gobierno que se tuvo una promesa, por ejemplo, de incluir, llegar a la meta de las 17.000 niñas y niños de 0 a 3 años incluidos en CAIF y que no se logró y siempre está como la pata financiera muy presente de que esto es costoso. Nosotros un poco en el trabajo que estamos haciendo en el territorio estamos detectando que hay grandes oportunidades de fortalecer el sistema de cuidados aprovechando infraestructuras que hoy ya están. Una de ellas son los propios centros educativos. Ahí detectamos una serie de departamentos en los cuales hoy confluyen centros educativos que tienen que ver con la formación universitaria, por ejemplo, con UDELAR, con UTEC, con UTU, con formación docente, ya sea de profesorado o de magisterio. Entonces, bueno, nosotros queremos acompañar, queremos que haya más personas que se estén formando en Uruguay. Entonces, bueno, aprovechar estos centros como espacios de cuidados edilicios y ahorrar un poco esos costos, eso lo tenemos validado y sabemos que puede funcionar. De hecho, la UDELAR misma, algunas facultades de la UDELAR hoy lo están implementando. El caso de nuestra casa de estudios, que es la Facultad de Ciencias Económicas, es una de las que lo está implementando, digamos, con las personas que trabajan y estudian en esa facultad. O sea, la institución, el local de la institución se utiliza para un servicio de cuidados para hijos o menores a cargo de funcionarios. Funcionarios y personas que estudian en ese centro. Entonces vos de alguna forma estás ayudando a lo que es la culminación de ciclos y la formación de personas que hoy no pueden simplemente ir a recurrir a estudiar porque no tienen resuelto los cuidados. Lo mismo con las personas que obviamente que uno quiere incluir, digamos, en el mercado laboral y que muchas veces los cuidados no lo permiten. Por eso también se extiende no solo a esto, sino también avanzar hacia la coordinación de asociaciones con organizaciones civiles, con ONAJPU. Tuvimos una muy buena receptividad de parte de ellos, de también aprovechar los espacios que hoy ya existen para poder, por ejemplo, cuidados que tengan que ver con lo diurno, de personas que hoy cuidan a mayores, así como también cuidan a menores, también cuidan a personas mayores, y eso es una restricción para, por ejemplo, su salida al mercado laboral. Para terminar, les pregunto por 2 puntos más, porque yo consultaba recién qué hacía el Sistema Nacional de Cuidados acá. Aclaro, también está la educación, también está la investigación en ciencia y tecnología. A ver, se propone crear un Sistema Nacional de Educación Pública. Ahora, ¿no parece haber un cuestionamiento a la transformación educativa que se está ejecutando ahora? ¿Cómo es? ¿Cómo juega una cosa con la otra? Sí, bueno, nosotros creemos que una transformación educativa, primero que nada, de espalda a los docentes, difícilmente pueda tener éxito si no está o no está hecha considerando a quienes la tienen que aplicar en la práctica. Pero no hay medidas con respecto a eso. No se dice la vamos a derogar, la vamos a mantener. No, pero por ejemplo se está planteando cosas en las cuales no se ha avanzado y otras en las cuales se ha retrocedido. Por ejemplo, se está planteando reinstaurar los consejos docentes. Por ejemplo, se está planteando concretar la universidad de la educación, que son cosas que nosotros entendemos que son faltantes importantes. En este plan quisimos hacer, Emiliano... ¿Se plantea restaurar los consejos docentes? ¿A qué se refiere? Bueno, en la institucionalidad educativa en este periodo se retiraron los consejos docentes, se eliminaron. Los consejeros, claro, el orden docente. Exactamente. En las distintas ramas de la enseñanza. Exactamente. Por eso digo, no podemos pensar una reforma educativa que esté de espalda a los docentes. En este plan, como te decía, tuvimos que sintetizar, quisimos poner mucho énfasis en la Universidad de la Educación y también en algo que para nosotros es central, que es avanzar en la formación en ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas, que nos parece que es un déficit importante que tiene el Uruguay. Por eso realzamos bastante este punto, ¿no? ¿Y el Sistema Nacional de Educación Pública qué es? ¿Qué sería? Bueno, lo que pretende es generar una coordinación más fuerte de las políticas públicas entre todas las áreas que componen a la educación pública, que muchas veces funcionan como por comportamiento. Compartimientos estancos. Muy bien, Isabela, me salvó del trabalenguas, pero es un poco esa la idea, ¿no? Hoy tenemos en muchos casos institucionalidad que funciona
que funciona descoordinada y a veces hasta un poquito contradictoriamente, ¿no? Entonces, ordenar esas cosas es parte de la gestión pública, ¿no? Y lo último, el Centro Nacional de Investigación Científica y Tecnológica, ¿se lo crearía con infraestructura propia y presupuesto para propiciar la investigación? ¿Qué es eso? Eso es un nuevo centro que con recursos financieros, digamos, para poder ejecutar proyectos científicos tecnológicos que tengan que ver con lo productivo, pero que también puedan ser básicos, y sobre todo pensando en la generación como de alianzas también con otras instituciones del sistema de investigador. No es otra ANI, porque a veces se da como esa confusión, pero sí que pueda ser abierta, por ejemplo, para la atracción de investigadores del exterior, para la atracción de doctorandos que fueron becados por nuestro país a través de nuestras políticas públicas de becas y que puedan retornar más fácilmente. A veces detectamos que hay debilidades en ese sentido y que a veces no hay incentivos económicos o de espacios de trabajo para venir, digamos, y retornar. Tanto para venir si sos extranjero como para retornar. Entonces acá es un centro que, bueno, no solo te permite trabajar con las distintas entidades del sistema científico-tecnológico, sino también que puedas hacer ciencia. Ahora sí, en el final, y dejando constancia de que no recorrimos todas las 50 acciones, la pregunta a propósito del financiamiento, ¿no? Este plan País 2 parece muy ambicioso. ¿Puede llevarse a la práctica sin alterar el equilibrio fiscal? Nosotros entendemos que está supeditado al orden macroeconómico y fiscal. Hay un condicional en todo esto. Por eso, Emiliano, todo esto son acciones de mediano y largo plazo. Por ponerte un ejemplo, hablamos del riego. Hay algunos números que hablan de que el tema riego en Uruguay tiene un costo, hay un estudio de Ceres, podemos tomar como referencia, que habla de 1.800 millones de dólares. Bueno, pero nadie está diciendo se va a solucionar el tema del riego en un año, nadie está diciendo ni siquiera que esa inversión es toda pública. Estamos hablando de orientaciones de políticas públicas en las cuales nosotros creemos que hay que poner un énfasis. Esto es distinto a la primera entrega que hicimos, que eran acciones inmediatas, concretas. Aquí estamos hablando de énfasis programáticos y de orientaciones de política pública que nosotros creemos que hay que llevar adelante y que tienen que necesariamente estar coordinadas con la capacidad financiera y fiscal del país. De todas maneras, hay muchas de estas medidas, algunas las comentamos, otras no, que entendemos que son reformas microeconómicas importantes y que no tienen costo para el país. Hablábamos, por ejemplo, del costo marginal que puede tener mejorar la Comisión de Defensa de la Competencia. Hoy no tenemos regulación de tarifas portuarias y nosotros planteamos tenerla porque estamos frente a un monopolio privado que no tiene regulación de tarifas. Eso no tiene costo. Hablamos, por ejemplo, también de cuestiones vinculadas a inserción internacional que no tienen costo. En este periodo de gobierno se quitó al sector privado del Consejo Directivo de Uruguay 21. La Comisión Interministerial de Asuntos de Comercio Exterior de Uruguay, es decir, los ministerios que tienen que ver con comercio exterior, es la institucionalidad a cargo. En este periodo de gobierno no se juntó ni una sola vez. Retomar esa coordinación mínima y elemental no tiene costo. Entonces, hay algunas acciones que tienen costo, que tienen que ir necesariamente conjugadas con la capacidad fiscal. Hay otras que nosotros entendemos que se pueden trabajar con un horizonte temporal más largo, como es el esquema del Fondo de Infraestructura, y todas ellas propenden a generar un piso de crecimiento superior que le dé más recursos en el mediano y largo plazo a la economía uruguaya, lo cual permitirá sustentar esto de manera intertemporal. Contador Pablo Ferreri, economista Isabela Antonacho, gracias por acompañarnos esta mañana. Ha sido un enorme placer. Sigue la discusión, tendremos unos cuantos meses para tratar estos asuntos en este año de campaña.